Los levitas, hijos de la tribu de Leví, hijo de Jacob, serían los promotores principales de la adoración a Dios. Los maestros, los que iban a estar al frente para dirigir todo el ambiente religioso. Ellos debían tener un culto santo. Su ministerio sacerdotal tenía que ser santo. La administración de los sacrificios son ordenados para la santidad de el levita y de todo el pueblo. Por lo tanto, cuando vamos a estos aspectos, no hay forma de no comprobar que el Dios que les habla es el Dios santo y que quiere un pueblo de esta manera. Un pueblo, Israel, religioso por excelencia. Ellos debían vivir sus creencias de corazón abierto a Dios y a su palabra. Cuando decimos religioso, muchas veces suena que es algo negativo, ¿no? Pero Dios les estaba dando una religión, una cantidad de prácticas que ellos tenían que tener y para nosotros también, ¿sí? Lo único que esa religión pasa a ser muerta cuando lo que vivimos no está en nuestro corazón. No lo vivimos sino fríamente. Lo hacemos porque hay que hacerlo y es la constante de la vida, ¿no? Tiene que ser algo vivo para que esa religión sea viva. Tenemos las leyes morales, también escritas en Levítico. Estas prescriben los caminos que Dios permite o prohíbe. Así que si Dios dice algo que es de esta manera, lo contrario está prohibido. Y cuando Dios quiere prohibir algo, va a decir específicamente esto no. Y Levítico también tiene mucho de esto. Así que todos somos sujetos a ese pensamiento divino. Ese pensamiento de Dios nos va a llevar a la felicidad o nos causará molestias, amarguras, tristezas y desagrado al desobedecerlos. La vida plena de un hijo de Dios, Antiguo Testamento, Israel, Nuevo Testamento, todos los hijos de Dios en Cristo, la vida plena consistía en una obediencia de corazón a los mandamientos de Dios. Y la moral iba a ser sostenida en esto. Las leyes sociales. Estas son normas, leyes que condicionan la convivencia del pueblo de toda la nación. Así que también en esto Dios escribió cosas que se permitirían hacer o no hacer para bien del prójimo. Y cualquier desobediencia en esta área iba a ser el daño para el prójimo, que era lo que Dios no quería. Así que nosotros también tenemos ese principio para nuestra vida. Cualquier daño al prójimo desagrada a Dios. Por mínimo que éste sea, cualquier desagrado al prójimo desagrada a Dios. Así que, en resumen, las leyes son para demostrar el amor a Dios y para demostrar el amor al prójimo. Para esto Dios escribió el libro de Levítico. Para esto les dio el Pentateuco. Y para esto siguió revelando y mostrando a la nación cómo debía vivir. Y, por supuesto, que entramos nosotros también. Dios dando su palabra para que sepamos cómo debemos vivir. Levítico 19. Si esto hace mucho ruido, me avisan y lo apago. ¿Hace ruido? ¿No? Levítico 19. Y vamos a leer el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová.
En 19:2 encontramos que debían ser una nación santa. Sed santos porque yo soy santo. Así que estas dos cosas resumen también los 10 mandamientos. Era amar a Dios con todo el corazón y amar a tu prójimo como te gustaría que te amen a ti mismo, o como te amas tú mismo. Cuando encontramos el aburrido libro de Levítico, si lo leemos con atención, comienzan a sonar campanas de advertencia. Se empiezan a encender luces amarillas. Pronto vendrá la roja, si no bajamos a la verde, porque las alertas están bien claras en el libro de Levítico. Moisés escribe este libro en el monte de Sinaí. Allí también Dios les dio las tablas de la ley y, por supuesto, que le dio todo este aparato levítico para que adoraran fielmente al santo Dios, siendo una nación santa. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo en su estadía refirió al libro de Levítico y por supuesto que los apóstoles también refirieron al libro de Levítico y los escritores de los libros del Nuevo Testamento. Así que también ellos son muestras de que el libro de Levítico es verdad. Ha sido aprobado por Dios. Y por monótono tal vez que nos resulte difícil de leer, este también es un libro para tratar con su pueblo, para tratar con nosotros. Así que tenemos que prestarle la misma atención que le prestaríamos a cualquier otro libro. Por ejemplo, el libro de Números. ¿Lo han leído el libro de Números? Bueno, va a ser medio parecido en muchos aspectos, ¿sí? Pero hay que leerlos y hay que tomar provecho de esto. Bien, vamos adelante entonces. Mateo capítulo 22. Mateo 22. El Señor Jesucristo mismo toma referencia a versículos de este libro. Versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el Señor Jesucristo no está dando una interpretación nueva, está dando la interpretación correcta de lo que es un resumen muy breve de lo que es el libro de Levítico, el libro de Éxodo, donde se escribió la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero citando estos pasajes que ya hemos estado nosotros mencionando, estos hombres saduceos y fariseos, que eran políticos con una profundidad de búsqueda religiosa o de aparecer en la religiosidad, que cada cosa que el Señor Jesucristo decía iban a ir a tratar de mostrar que estaba mal. Tenían expresiones religiosas, pero la realidad es que buscaban protagonismo, fama, aplauso y todo lo que conocemos más de los fariseos que de los saduceos. Ustedes recordarán, ¿no? Ellos se ponían en lugares públicos y hacían sus oraciones. Y la única forma que tenemos de comunicarnos con Dios, de tener comunión con Dios, es a través de la oración. Y es la herramienta más elemental que tenemos para la adoración a Dios. Pero la más importante que tenían la usaban para sí mismos. ¿Recuerdan aquel que dice el Señor Jesucristo, había un fariseo, dice, y él hablaba consigo mismo y decía?
Esa era su oración. Así oraba. A veces podemos orar para que otro nos escuche. Y lo que Dios quiso hacer con esta nación, su comunión con Dios, su adoración real, no es lo que ustedes piensen, es lo que yo digo, es como les estoy mandando. Así se acercarán al Dios Santo. Así que el protagonismo, la fama y el aplauso que estos buscaban solamente quería decir que no amaban a Dios, sino que los dioses eran ellos mismos. Y Dios quiere erradicar esto de nuestras vidas. Quiere hacerlo. No somos dioses. Dios es el único digno de adoración y esta gente tenía que saberlo. Nuevo Testamento. Así que el Señor Jesucristo toma esas porciones que también están en Levítico y las menciona diciéndole, miren, ustedes hacen muchas cosas, pero la ley se resume en esto. Y por lo pronto ustedes son dioses de ustedes mismos. No están adorando a Dios. No están adorando a Dios. Si ellos adoraran a Dios de verdad, ellos abandonarían el egoísmo, la apariencia y también el amor a otros sería diferente. Porque en eso se resume la ley. Amarás a Dios, le vas a adorar de una forma correcta y amarás a tu prójimo de la forma que tú quisieras ser amado, aunque esto no ocurra en la realidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, les voy a citar. El Señor Jesucristo dice, conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. ¿Recuerdan este pasaje? ¿Sí? La gente va a reconocer que estos están siguiendo a Jesús dependiendo si el amor religioso es verdadero. Porque a donde usted va está llevando a Jesús si es un hijo de Dios, si realmente es creyente. Pero si sus demostraciones de amor hacia Dios, delante de quien sea, y hacia su prójimo, no es correcto, el mundo va a conocer que usted no es discípulo de Jesús. Esto es un invento propio, tratando de seguir a Jesús, pero no es un discípulo de Jesús. Porque el amor verdadero es la base para esto. En Santiago 2:8, vamos a ir allí, Santiago 2:8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Por supuesto que amar a Dios es lo sublime, pero ¿qué dice Juan? Dice, ¿cómo dices tú que amas a Dios si no amas a tu hermano, al que ves? ¿Entienden? Así que no estás resumiendo la ley. No estás resumiendo la ley, estás haciendo un disparate de la ley. Porque donde te confrontes con un hermano en pecado, no estás amando. Y precisamos que esto ocurra en verdadero amor. En Mateo capítulo 5, 43 y 44, y hemos citado ya alguna frasecita de esta en los versículos anteriores. Vamos a leerlo. Mateo 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es difícil esta, ¿no? Pero sin embargo el mandamiento está. Lo que el Señor Jesucristo y la ley del Antiguo Testamento estaba haciendo, ¿recuerdan aquellas palabras, ojo por ojo, diente por diente? ¿Sí? No estaba diciendo que al que por algún accidente te sacó un diente, sacale uno. Estaba diciendo solamente, sean
justos en la forma de proceder con los demás. No se pasen de largo. Porque si ustedes son capaces de sacarle un diente al otro por venganza, son capaces de sacarle todos los dientes. Eso es pecado. Así que está hablando de justicia. Todo puede parar, todo puede detenerse en un momento. Pero si mal interpretamos la Escritura, entonces somos capaces de muchas, muchas injusticias. El Señor Jesucristo está diciendo que el exceso que esta gente tenía, era tan formal que ustedes recordarán. Ningún judío se iba a atrever a pasar por tierra de los samaritanos, porque dice, no se daban entre sí. Así que hacían un camino largo para no pasar por su tierra y preferían eso que caminar por tierra de los samaritanos. ¿Por qué? Porque odiaban. Y Jesús vino a cortar con eso. Así que dice, si te persiguen tienes que amar. Claro que es difícil. Aquellos que te aborrecen tienes que amarlos. Claro que es difícil. Pero no se puede cambiar lo que está escrito. Me encantaría cambiar esto. Me encantaría que Jesús dijera, agarren un palo y empiecen a repartir. ¿Sí? Pero no dice eso. No dice eso. Habla del amor, aún aquellos que nos ultrajan, dice aquí, ¿no? Y os persiguen. La iglesia pasa a vivir tiempos más difíciles, y esto va a ocurrir. Van a ultrajarnos, van a hablar mal de nosotros, van a mentir acerca de nosotros, van a hacer y decir cosas que no son correctas, que no están bien. Pero tenemos todavía el mandamiento de amar a aquellos que nos hacen mal. En Hebreos capítulo 9, para ver otro pasaje, Hebreos 9, y el versículo 19. Dice así, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también, y también a todo el pueblo. El agua, el hisopo, la sangre, eran elementos comunes que en el libro de Levítico están detalladitos para el uso en cada ocasión. El agua servía, por ejemplo, según el libro de Levítico 14:4, para la limpieza de los leprosos. Y probablemente tenía que ser un agua tratada, tal vez un agua que la descontaminara de alguna manera. Dios tenía sus medios para entonces, y usar esa agua para descontaminar, para sanar, tratar la enfermedad de la lepra. Así que cuando aquí menciona en el versículo 19 algunas cosas, por ejemplo, allí en el medio del versículo con agua, había algunos rituales y ordenanzas que estaban claras para, en este caso, la sanidad. ¿Recuerdan que hemos hablado de esto? También Dios habla de sanidad, un pueblo sano en el desierto. En el capítulo 9, aquí mismo, versículo 22, dice, y casi todo, noten esto, es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todo, recién habló del agua. Así que había algunas excepciones para usar, en vez de el agua, en vez de la sangre, el agua. También esto ocurría porque el pobre, a veces no tenía ni siquiera la palomita posible para traer a un sacrificio. Así que otras ofrendas le eran aceptadas a los que eran pobres. Sin embargo, dice, la sangre era requerida como un medio para la remisión o el perdón de los pecados. Hemos hablado de esto hace algunos domingos atrás. El sacrificio se hacía
y decía, el pecador iba al lugar del sacrificio y sus pecados eran perdonados. Iba otro día, otro pecador, o quien fuera, iba a ese lugar, y si iba en una condición espiritual correcta, dice, sus pecados eran o serán perdonados. ¿Y qué dijimos entonces? Imaginen ustedes a un pecador que su alma se partía en pedazos por causa del pecado, que fuera ante el sacerdote con una ofrenda de sangre o con otra ofrenda aceptable, y el sacerdote le dijera, está todo bien, hiciste todo bien, trajiste el animal correcto, pero no hay perdón. Sería terrible. Sería terrible para un alma quebrantada. Entonces Dios en su gracia provee la sangre que trae remisión, que trae perdón. Levítico lo detalla muy bien. Muy bien. Y el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos toma esos pasajes, los trae a la realidad de la iglesia y dice, ya no hay sacrificio por el pecado. Ya no hay templo para ir y llevar animales para sacrificio. La sangre de Jesucristo fue suficiente. ¿Para qué? Para aquello que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, estaba como una figura de la obra de Jesús. Así que el pecador viene, y si viene con un corazón verdadero ante la persona de Cristo, lo que va a pasar es que va a volver a casa perdonado. Perdonado. La sangre de Cristo ofrece esperanza, al igual que para el Antiguo Testamento era la esperanza de esos sacrificios, la esperanza de perdón. En el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Y estas personas tenían que pensar de que esto no era todo, porque esperaban el Mesías, esperaban el Redentor, y sus mentes se dirigían por la fe a ese Redentor futuro y creían a la palabra de Dios. Así que ellos podían tener esa palabra, esa promesa. Volvían a casa perdonados. El pecado le era perdonado. En el versículo 23, Hebreos 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Bueno, es grandioso tener el Antiguo Testamento y saber de dónde hemos salido, ¿no? Saber que Dios en su tarea de redención pasó por todos esos procesos desde el huerto del Edén, en la primera caída del hombre en pecado, y instruye luego a su pueblo de cómo puede llegar a la redención, a la salvación y al perdón de sus pecados. Y entonces toda mirada, todo ojo espiritual se dirige hacia ese futuro Mesías, en el cual el perdón llegaría. Hoy miramos hacia atrás, miramos hacia el Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesús, dice aquí, era mejor que estos, que los del Antiguo Testamento. Y el poder de la sangre de Cristo es capaz de limpiar y purificar la vida del peor pecador. En Levítico 16, y el versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es tremendo, ¿no? Porque no solamente los pecadores venían a pedir perdón, había que purificar todo lo que se usaba, dentro de ese tabernáculo. Todo estaba contaminado. Todo estaba contaminado. Pero la Biblia nos enseña que ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no hay rituales como aquellos tan
tan meticulosos, donde no podía haber ninguna falta. Ya no hay un proceso de limpieza para la santidad de este lugar, solamente se limpia porque tenemos que ser un poco limpios, huele rico para que nos reunamos en un lugar que huela bien, pero si esto se cae a pedazos, por alguna razón, seguimos siendo el pueblo de Dios, santificado en la sangre del Señor Jesucristo. Ese es el milagro de Dios. Y esa es la gracia de Dios para nosotros. Miramos un pasaje más. Hebreos capítulo 9. Bueno, como ven, hay muchos en Hebreos, porque el escritor de Hebreos era especialista en las cosas del Antiguo Testamento y habla con muchísima propiedad. Hebreos 9, versículo 3. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿De qué habla esto? Vamos a suponer que fuera este lugar, el tabernáculo, había un lugar llamado el lugar santo. Vamos a suponer que desde esta columna pusiéramos acá una cortina hacia allá, el lugar santo, y acá entraban los mejores, el lugar santísimo. El lugar santísimo, que era un lugar prácticamente prohibido. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Y vamos a leer ahora en Levítico cómo era un poquito eso. Pero es una figura de la misma presencia de Dios. El que entraba allí casi que veía a Dios cara a cara, podríamos decir, no lo hacía. Si el sacerdote entraba en una mala condición, entraba y ¿qué podía pasar? Morir. Morir. ¿Y quién entraba a sacarlo? Porque el que entraba podía morir también. Así que se ataban con cuerdas, ponían campanas bajo sus vestidos. Cuando el sacerdote se movía, esas campanas sonaban, pero si esas campanas no sonaban, algo había pasado. Así que empezaban a tirar de la cuerda y lo más probable que trajeran un sumo sacerdote muerto. ¿Cuál era la razón? Ese lugar era tan tremendo que era el símbolo de la misma presencia de Dios. ¿Y qué dice de Jesús? Que Él pasó ese velo. Él lo traspasó. Él entró al lugar santísimo. Y dice algo muy claramente aquí. Ese lugar santísimo, en el Antiguo Testamento, era figura del mismo cielo, de la misma presencia de Dios. Así que lo que hizo Jesús fue pasar ese velo, se sentó a la diestra del Padre, allí intercede por nosotros, y allí Él nos lleva a la misma presencia de Dios. Y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y por qué no morimos? ¿Por qué no morimos? ¿Saben por qué?
Porque Él murió. Porque Él dio su vida. Para que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar. Dice la Escritura que ese es el camino nuevo y vivo, el que Jesús abrió para nosotros. El sumo sacerdote entraba una vez al año. No vamos a leerlo porque de pronto vamos a tomar más tiempo, pero en Levítico 16, los versículos 1 al 3 muestran y le dice, por favor que Aarón entre poco a ese lugar, que no abuse de ese lugar. Y luego da las órdenes y se entraba una vez sola al año. Una sola vez al año. En aquella fiesta donde, o celebración, o la fiesta donde se hacía el sacrificio para perdón de todo el pueblo. Pero el velo fue traspasado. Jesús pasó el velo. Y nos ha llevado a todos a la misma presencia de Dios. Y no morimos. Es gracia de Dios. Cristo dio su vida por nosotros. En el capítulo 10 de Hebreos 10, versículo 16 en adelante. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay que matar a Jesús otra vez. No hay que hacer otro sacrificio. El perdón ha llegado. Así que, hermanos, miren esto. Jesús traspasó ese velo. Entró al lugar santísimo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La obra de Cristo afecta toda la vida, igual que dos sencillos mandamientos, pero muy profundos del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tendrás una correcta adoración a tu Dios y beneficiarás a tu prójimo como tú quieres ser beneficiado. La obra de Cristo toca toda la vida, nos mete en un lugar que seguramente no valoramos lo suficiente. Esto es la misma o mismísima presencia de Dios. La entrada a ese lugar cambia los hábitos de seguir a Dios en la presencia de Dios. Cambia los hábitos del corazón. Al llegarnos al gran sumo sacerdote, Él nos defiende. Podemos ir con libertad, transitar libremente el camino nuevo y vivo hasta su presencia. Así que allí estamos delante de Dios, cumpliendo lo que Él dice, amar a nuestro Dios. Entonces afirma la fe y ahuyenta las dudas, y esperamos en el Dios fiel. Pero también afecta y cambia mi relación con mi prójimo. ¿Por qué? Según Hebreos, buscamos estimularnos unos a otros porque nos queremos. Consideramos al otro, no importa si ha pecado, pero ha pecado menos que yo. Por lo tanto, mi consideración hacia él tiene que estar. Obramos bien, obramos por amor al prójimo, amamos a la iglesia que Dios nos dio, por lo cual participamos con entusiasmo en las actividades que ella
nos provee. Esto es amar a Dios y amar al prójimo. Levítico no es un libro de matar animales, es un libro de adoración a Dios. Levítico no es un libro para aborrecer a los que nos hacen daño, es para amar al prójimo, como nos gustaría que nos amaran. Gracias a Dios no sacrificamos, pero hay otros sacrificios que podemos tener. Renunciar a cosas que me impiden amar a mi hermano. Renunciar a cosas que me impiden amar a Dios. El día de su regreso se acerca y Él nos va a encontrar. No nos va a perder. No nos va a andar buscando en nuestros rincones. Él nos va a encontrar. Así que quiera Dios que nos encuentre en una condición correcta, amando a Dios y amando a nuestro pueblo. Por difícil que esto sea, por luchas que podamos tener y por cosas que ocupen el lugar de Dios, hay que empezar a despojar.